cada semana es momento de las interacciones, esta sección aquí en Dominio, donde hablamos con personas expertas del mundo de la tecnología y pues tenemos que hablar, por supuesto, ya hemos tocado el tema en las otras secciones y emisiones de este espacio, los papeles de Facebook, las revelaciones de Frances Haugen sobre cómo Facebook privilegia el negocio sobre la seguridad y la integridad de sus usuarios y por supuesto que ya empezó a tener consecuencias desde hace muchos meses, años, dirían algunos. Distintos gobiernos, en particular el de Estados Unidos, el Congreso estadounidense y el Parlamento británico, andan deliberando cómo regular y controlar los posibles impactos negativos de las empresas de tecnología, en particular redes sociales. Pero ¿qué creen? Puede ser contraproducente si no lo hacen bien. Así es que para hablar un poco de cómo esperamos que no se les pase la mano a los políticos tratando de regular las redes sociales, tenemos aquí a la colaboradora de esta semana, quien es Grecia Macías, quien es abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. ¿Cómo estás, querida Grecia? Bienvenida, Don. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por invitarme a hablar de estos temas siempre interesantes, pero un poco escabrosos. Escabrosos en la medida que tengamos políticos que le entiendan, y es ahí donde Exacto. generalmente es más complicado, ¿no? A ver, ¿qué es lo que puede pasar? Muchos están diciendo, hay que controlar a Facebook, hay distintas alternativas, pero una de ellas, la que yo considero más peligrosa, y yo creo que tú vas a coincidir, es que la gente quiere que Facebook y las redes sociales controlen más lo que dice la gente, lo que escribe la gente en Facebook, con el pretexto de tener menos noticias falsas, desinformación y grupos nocivos utilizando estas plataformas. ¿Esa es la solución correcta? ¿Cómo lo ves tú? No. Quiero hacer como una acotación antes de, porque, Adelante. o sea, que cuando hablamos de moderación de contenidos, que es justo como esto, todo lo que la curaduría que hacen las plataformas, con los distintos tipos de contenidos, ya sea publicaciones de texto, videos y demás, lamentablemente no hay una respuesta única o correcta o fácil. O sea, no hay una bala de plata que si alguien te dice que lo hay, posiblemente esté mintiendo o no tenga toda la información. De hecho, un académico que se llama Mike Masnick tiene esta idea de que pues, la moderación de contenidos a gran escala siempre va a ser complicada porque precisamente es un juego de suma cero. O te bajan alguien va a terminar enojado, ¿no? Pero es como, pues, te bajaron el contenido o no te bajaron el contenido y así es, ¿no? Alguien va a decir, no, pues es que fue injusto y no sé qué tanto, pero al fin y al cabo por eso se debe analizar caso por caso y debe haber una ponderación por parte de las plataformas, ¿no? Entonces, eso es como de las cosas más importantes que hay que considerar. O sea que justo, obviamente es preocupante los temas de discurso de odio, los temas ni siquiera es que son discursos de odio necesariamente, discurso chocante, estigmatizante, las campañas de desinformación, pero también es cierto que esto no solo ocurre a través de redes sociales, solo se amplifica a través de las mismas, ¿no? Esto no implica que tampoco no haya responsabilidad como lo que salió en los Facebook Papers, que Facebook estaba amplificando cierto tipo de contenidos nocivos para su propio beneficio, ¿no? O por ejemplo también los productos que estaba intentando hacer como para manipular, por ejemplo, grupos como chavitas adolescentes para hacerlas sentirlas más inseguras y demás, y por eso y motivar un impulso de consumo, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, en ese caso en específico, más que de libertad de expresión, hay que hablar de temas de privacidad, que creo que es lo que nos está, o sea, sí queremos controlar a Facebook, pero no vamos a como otras cosas, queremos controlar los discursos y temas de libertad de expresión, pero no hablamos sobre otros temas subyacentes que son mucho más importantes, ¿no? Como temas de privacidad y protección de datos personales por parte de este tipo de grandes plataformas y la recolección masiva que hacen y el tratamiento que le dan a este tipo de información. Y así, y al mismo tiempo, un tema muy importante que siempre recalcamos es muchas veces el problema es que es un tema como de que no tenemos un internet con un mercado muy competitivo, entonces estamos destinados o nos empujan a solamente estar en las mismas plataformas de siempre, ¿no? Porque justo si dices, ¿cómo Facebook logró tener todo este poder? Pues precisamente porque nadie se sentó a analizar
que estaba dominando el mercado y no hubo un análisis de competencia económica antes de que se volviera el actor preponderante en este tipo de mercados, ¿no? En pocas palabras, es como el problema no es, hay muchos problemas, pero también uno de los problemas principales es que Facebook o Google y esas plataformas preponderantes son muy grandes y no se ha hecho nada al respecto, ¿no? Y ya también salieron como, entre otros, los escándalos de Facebook y también demandas que se le ha hecho a Google por la agencia de competencia en Estados Unidos, de cómo se han puesto de acuerdo para manipular el mercado a sus propios intereses. Entonces, hay un tema enorme ahí que abonar y no necesariamente se resolvería, por ejemplo, poniendo una obligación de filtrar ciertos tipos de contenidos, ¿no? Porque unos dicen, bueno, pues entonces todas las plataformas deben de, o todas las páginas que hagan un tipo de moderación deben de tener ciertos filtros, ¿no? Por ejemplo, que es algo que se propuso en la Unión Europea. Y mucha gente dijo, muchas personas de la sociedad civil dijeron, es que eso no es viable porque solo estás pensando en regular plataformas como las grandes plataformas y no estás pensando en una regulación asimétrica que tome en consideración las distintas circunstancias de otras plataformas que, por ejemplo, no todas tienen las capacidades para tener el ejército de moderadores o la infraestructura enorme para poder hacer moderación masiva a escala de, por ejemplo, Facebook, ¿no? Entonces estás poniendo una barrera de entrada a quizás una plataforma que tenga ciertos como términos y condiciones o tenga ciertos principios o filosofía que termine adecuándose más a las necesidades de los usuarios. Entonces los estás encerrando otra vez a que sigan con las plataformas de siempre y no tengas un internet mucho más competitivo y diverso. Hay como una paradoja, yo lo veo así, que por un lado, si los legisladores, las personas que están detrás de la creación de leyes, y esto es además todavía más complejo, no solo en México, pues al final de cuentas estas empresas tienen su sede, en el caso de Facebook, en Estados Unidos, y también pueden tener una mayor presión en otros mercados como es Reino Unido, en Europa en general, en fin. El punto es que puede ser una paradoja porque una vertiente de los que quieren regular las redes sociales y las empresas de tecnología es vamos a darles más responsabilidad y vamos a incrementar las penas potenciales si no regulan bien el contenido. Pero efectivamente, si lo estableces a rajatabla, pues no es lo mismo Facebook y su cantidad ilimitada de recursos que a una startup pequeña, un competidor que quiere crear un nuevo servicio de mensajería o de redes sociales profesionales y que no va a tener la capacidad de regular ese contenido, por un lado. Y por el otro, ¿por qué le vamos a dar más poder a Facebook, en particular a Mark Zuckerberg, el criterio de decir qué se vale y qué no se vale decir, si justo estas revelaciones nos están diciendo que no están haciendo ni el mínimo de esa chamba de manera correcta? Por tanto, y te pregunto, se están discutiendo otras alternativas que se relacionan más con lo que tú decías, que es, por ejemplo, dividir Facebook, es echar para atrás la compra de WhatsApp y de Instagram. ¿Cómo ves eso? Sí, de hecho creo que parte de lo que está haciendo la Agencia de Competencia Económica en Estados Unidos, como analizar precisamente el tipo de poder de mercado, bueno, el poder de mercado y cómo adquirió ese poder de mercado Facebook, y también, por ejemplo, las iniciativas que se están discutiendo en Estados Unidos, por parte, es que justo esto es algo que, por ejemplo, ya no es nuevo y se ha discutido ampliamente y se ha hecho... se ha pegado el grito en el cielo constantemente por activistas y personas de la sociedad civil. Es como Estados Unidos no tiene una ley federal de protección de datos personales. Entonces es como justo lo que estaba diciendo hace rato. O sea, muchos de estos grandes problemas también tienen que ver con que Facebook no está cumpliendo con cosas básicas para proteger el derecho a la privacidad de sus usuarios, ¿no? Entonces, justo lo de como, o la vigilancia que hacen, la vigilancia privada para fines comerciales. Entonces, es dar dos pasitos para atrás. Por ejemplo, ahorita es como, no, hay que hablar sobre la 230. Incluso me parece irónico porque Facebook también dice, sí, quiero hablar de la 230 y regulaciones, pero precisamente es porque quieren que le hagan buscan que hagan una regulación ad hoc para que él sea, esas grandes plataformas sean quienes pueden cumplir con eso, ¿no? Entonces,
Es justo lo que ha dicho varios grupos de activistas. Demos 2 pasos para atrás. ¿Por qué no tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, por qué no tenemos una buena protección, una buena ley federal de protección de datos personales? Aquí en México, nosotros sí tenemos, de hecho tenemos 2, pero están, tienen muchas problemáticas que no hemos podido todavía abordar bien, y también temas para la implementación de este tipo de leyes dan mucho que desear, ¿no? Entonces, antes de meternos a hablar sobre el principio de no responsabilidad de intermediarios, analicemos estos problemas que quizás dan respuestas mucho más factibles que meternos con el principio de no responsabilidad de intermediarios, que puede afectar gravemente el Internet como lo conocemos. A ver, para que la gente entonces entienda, creo que hay 3 conceptos de los que hemos estado hablando aquí. Es un banquito que tiene 3 patitas. Y vamos a ver si los legisladores se van para tratar de resolver los 3 problemas o solo escogen uno. Uno es el tamaño inmenso que tienen las Big Tech, en este caso en particular Facebook, sobre todo derivado de que pues, se le permitió comprar y eliminar de facto a su competencia potencial, que en su momento pudo haber sido Instagram, se le permitió comprar WhatsApp y es un gigante que literal representa buena parte de la Internet para una tercera parte de los humanos en este planeta, que es una locura. Ese es un problema. El otro es el tema de su modelo de negocios y cómo hacen dinero estas empresas. El capitalismo de vigilancia, dirán algunos, otros le llamarán la vigilancia, la publicidad de vigilancia. Ese es un problema. Y el otro es la moderación de contenidos, qué se dice y qué no en estas redes sociales y qué tanto se le puede permitir a la gente poner contenidos que pueden incrementar la violencia, inclusive en sus países. El tema de los 2 primeros, Grecia, es que se ve complicado que Estados Unidos, una economía por antonomasia de libre mercado, pues vaya a dividir una empresa que representa pues uno de sus casos de éxitos tecnológico en este momento, por un lado, y más difícil veo yo que les obliguen de alguna manera a cambiar su modelo de negocio, porque eso sí no solo afectaría a Facebook, sino afectaría al 79% del Valle del Silicio, de las empresas del Silicon Valley, ¿no? Pues hay que ver precisamente. O sea, se está haciendo la investigación al respecto, se está hablando sobre, en especial, por ejemplo, también para temas mucho más específicos, como que se relacionan con este tipo de como concentraciones de mercado, por ejemplo, lo que es neutralidad de la red y todo, cómo se hacen como los distintos paquetes de servicios priorizados y demás. Sí sirve analizar cuál es el mercado que está, o sea, dónde tiene las manitas puestas o dónde está agarrando más del pastel Facebook, ¿no? No sé si sea, justo el chiste es que sea como una regulación asimétrica y otras veces porque como tratar de arreglar todo el problema que hicieron al principio al permitir la compra de no solo Instagram, WhatsApp, sino otro tipo de empresas, startups que adquirió Facebook, que básicamente ha logrado, que permitieron que lograra este poder preponderante sobre el mercado, ¿no? Quizás ciertas barreras o ciertas restricciones se le ponga a Facebook o incentivos para otro tipo de plataformas, ¿no? Pero sí es un tema importante hablar sobre por qué, cómo dejamos, y bueno, o al menos analizar cómo no dejar que sigan comprando cierto tipo de apps o mensajerías, que sigan para que Facebook pueda seguir como asegurando este tipo de poder de mercado que tiene ahorita, ¿no? Entonces, está de muchas discusiones en el aire, apenas está empezando como la investigación del FCC, pero creo que sí es importante considerar como realmente está bien que tenga todo ese pedazo del pastel y qué podemos hacer al respecto. Pero muy específico en el tema de Facebook y después como analizar el mercado con otras plataformas más pequeñas, justo para no ponerles barreras de entradas y demás. No, sin lugar a dudas. Y yo creo que hay una perspectiva muy interesante. A lo mejor soy el único que tiene esto en la cabeza. Yo creo que no. Tú me sabrás decir mejor ahorita que estás mucho mejor conectada con otros grupos de defensores de derechos digitales en todo el planeta. Y es
la conveniencia para estos propósitos de que Facebook se haya caído hace un mes, ¿cuánto fue? Hace 3 semanas, que literal, de nuevo, 1/3 del planeta se quedó sin comunicarse, ya sea a través de Facebook Messenger, a través de los mensajes de Instagram, pero principalmente a través de WhatsApp, y cómo eso tuvo un impacto en comercios, obviamente en cuestiones personalísimas, en cuestiones inclusive educativas, ¿no? Es decir, la dependencia que ha creado buena parte de la humanidad respecto a estas plataformas, concentrado en una sola empresa, también geopolíticamente hablando, estratégicamente en términos de seguridad nacional, no es conveniente para Estados Unidos, ¿no? A lo mejor ahí puede haber una vertiente nueva que se va evidenciando de parte del gobierno estadounidense de por qué es buena idea restarle poder a Facebook, ¿no? Sí, claro, no, y lo que es importante, o sea, por ejemplo, lo interesante del día en el que se cayó Facebook fue que mucha gente dice, pues precisamente porque, o sea, ¿en qué momento dejamos que estos señores tuvieran tanto poder o tanta injerencia en nuestra vida diaria, ¿no? Y pues empezaron así como, bueno, una alternativa a WhatsApp, Signal, aquí está, Signal precio, no se cae, es privado y es seguro, ¿no? O por ejemplo, alternativas, por ejemplo, como Mastodon, o, oye, pues mucha gente está en Twitter, por ejemplo, que no es como, a pesar de que se piensa que Twitter sí podría considerarse como las grandes plataformas, no tiene tantos usuarios como tiene Facebook. Y justo habla mucho sobre cómo Facebook ha maquinado este como sistema de integración vertical donde pues básicamente si las personas consideran como un rito social crear su cuenta de Facebook o de Instagram, ¿no? O hablar con gente por WhatsApp, ¿no? Y sin como, pues, y esto permite cuestionarnos como, ¿por qué realmente lo estamos haciendo? Y también cuestionar, por ejemplo, ciertos como servicios de telefonía que propician este tipo de conductas. Por ejemplo, ¿por qué tenemos WhatsApp ilimitado y por qué no podemos elegir otra app de mensajería, por ejemplo, Signal, ¿no? Claro. ¿Cómo te van metiendo un corralito para que sigas escogiendo a los mismos empresas de siempre? Y cómo realmente se está limitando, y cómo ser críticos y entender cómo la neutralidad de la red, y yo aquí con mi letreritos Hablemos de Internet, es necesario para justamente evitar esa integración vertical, ¿no? Evitar los servicios priorizados, como lo es, como estos datos ilimitados en Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿no? ¿Por qué en específico permitimos esto? Porque la gente no puede escoger, por ejemplo, Telegram, por ejemplo, en vez de Instagram, Pinterest o alguna otra aplicación que se adecue más a sus necesidades, ¿no? Entonces, es parte de ser críticos de como las herramientas que usamos y también por qué los gobiernos están propiciando que estas empresas estén teniendo como estos consorcios para poder seguir haciendo este corralito donde nos tienen encerrados. Y justo lo que dices, o sea, que no podemos depender tanto, o sea, un error como lo que pasó con Facebook y ahora de la nada se queda desconectadas tantas personas, ¿no? Correcto. Totalmente. Bueno, pues aunque no lo creas, ya se nos acabó el tiempo, nos podemos seguir un ratote, pero tristemente el tiempo es escaso siempre en la radio. Querida Grecia, ¿dónde la gente puede entrar en contacto contigo, con la gente de la Red en Defensa de los Derechos Digitales? En Twitter, en Facebook, R3D está como R3DMX, yo estoy como @ateneam, y pues también pueden entrar a nuestra página r3d.mx, donde estamos ahí constantemente compartiendo qué estamos haciendo, o blogs o demás. Entonces, por ahí nos pueden encontrar. Buenísimo. Grecia Macías, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, muchas gracias por habernos acompañado esta semana aquí en Dominio. Gracias a ti por la invitación.